Este pueblo en el que estoy ahora era, hace años, un lugar pequeño y polvoriento, con apenas unas cuantas casas separadas entre sí por grandes extensiones de tierra. Cuando tenía 20 años, vivía allí con mi pareja, Elena, y nuestro hijo de apenas 6 meses. Vivíamos al día con lo poco que ganaba, pero cuando me despidieron de mi trabajo, todo se vino abajo. Teníamos algo de dinero ahorrado, unos 100 pesos, que en aquel entonces alcanzaban para 4 o 5 días de comida. Durante esos días busqué trabajo por todos lados, pero parecía que el destino se empeñaba en cerrarme las puertas. Un mes después, Elena se fue de casa llevándose a mi hijo. Antes de irse, me miró con frialdad y dijo: «Eres un fracasado. Yo merezco más que esto». Sus palabras me perforaron el alma. Esa noche, desesperado, salí a caminar sin rumbo. No sé cuánto tiempo caminé ni hacia dónde iba, pero cuando levanté la vista, me encontré frente a la entrada de la Cueva del Diablo. Desde niño había escuchado historias sobre ese lugar. Los viejos del pueblo decían que allí se aparecía el demonio y que quienes entraban nunca volvían igual. Algunos desaparecían y otros regresaban con riquezas, pero siempre a un precio demasiado alto. Con el corazón roto y sin esperanzas, me paré frente a la cueva y grité: «Dame lo que quiero. Te ofrezco mi alma». Mis gritos resonaron en el silencio del monte, mezclados con el ruido de mis sollozos. Pasó una hora, quizás más, y nada sucedió. Pasó una hora, quizás más, y nada sucedió. Estaba a punto de rendirme cuando una figura emergió de la oscuridad de la cueva. Era un anciano jorobado, con un sombrero que le tapaba parte del rostro y un bastón dorado que brillaba incluso en la penumbra. Sus ojos eran negros, tan profundos que no reflejaban la luz de la luna. «Sécate las lágrimas, muchachito», dijo con una voz ronca, como si hablara desde el fondo de un pozo. «Te he escuchado. ¿Qué es lo que quieres?». No podía hablar. Mi garganta se cerró de puro terror, pero él parecía no necesitar mis palabras. «No tengas miedo. Ven conmigo». Contra mi voluntad, mis pies comenzaron a moverse. Lo seguí dentro de la cueva, donde el aire era frío y pesado, como si algo invisible apretara mi pecho. Mientras avanzábamos, noté que el anciano empezaba a cambiar. Su cuerpo, encorvado al principio, se enderezó. Su estatura aumentó hasta igualar la mía. «Sé por qué estás aquí», dijo sin mirarme. «Quieres dinero. Quieres recuperar a tu familia. Pero todo tiene un precio». Las paredes de la cueva comenzaron a brillar con pequeños puntos dorados, como si estuvieran cubiertas de estrellas. Más adelante, el suelo estaba lleno de monedas de oro, lingotes y piedras preciosas. Todo lo que había soñado estaba ahí, a mi alcance. El anciano, ahora un gigante que casi tocaba el techo de la cueva, me miró fijamente. Sus ojos negros parecían atravesar mi alma. «Todo esto puede ser tuyo. Solo tienes que darme tu alma». Mi mente era un caos. Miré las monedas, luego lo miré a él. Sentí que mi corazón iba a estallar. Él tomó un puñado de monedas y las puso en mis manos. «Es tu última oportunidad», dijo, inclinándose hacia mí. Su aliento olía a ceniza y azufre. Pensé en Elena, en mi hijo, en todo lo que había perdido. Pero el miedo era más fuerte. Cerré los ojos y murmuré: «No. No puedo hacerlo». Cuando los abrí, el anciano había crecido aún más. Su cabeza tocaba el techo de la cueva, y su sombra me envolvía por completo. Creí que me iba a devorar, que me arrastraría con él al infierno. Pero, para mi sorpresa, retrocedió y volvió a su tamaño original. «Está bien, muchacho. No todos tienen el valor de aceptar». Me condujo de regreso a la entrada. Sentía su mirada clavada en mi espalda y cada tanto volteaba, esperando que me atacara, pero no lo hizo. Cuando llegamos, se detuvo y me dijo con una sonrisa: «No olvides lo que viste aquí. Todo tiene su tiempo.
Luego desapareció en la oscuridad. Corrí hasta mi casa, temblando y llorando, y me escondí bajo las cobijas hasta que el miedo me dejó dormir. A la mañana siguiente, desperté con hambre y sin idea de qué hacer. Fue entonces cuando noté algo en el bolsillo de mi pantalón. Al meter la mano, saqué una moneda de oro. No sabía cómo había llegado allí, pero esa moneda cambió mi vida. La vendí, conseguí dinero para comer y encontré un buen trabajo poco después. Sin embargo, desde entonces, cosas extrañas comenzaron a suceder. Por las noches, siento una presencia en mi habitación. A veces, al mirar de reojo, veo una sombra en la esquina, inmóvil, observándome. Los animales del pueblo me evitan, y hasta mi hija dice que a veces sueño con el hombre del sombrero. Ahora, cada vez que toco algo de valor, siento un frío recorrerme. Y en lo más profundo de mi ser, sé que él sigue vigilándome. Solo estoy esperando el día en que venga por lo que es suyo. Cuando mi papá enfermó gravemente del hígado, todos en la familia supimos que había llegado el momento de enfrentar las consecuencias de sus años de alcoholismo. Su piel estaba amarillenta, su cuerpo era solo un cascarón y las pocas palabras que pronunciaba apenas salían con fuerza. Los doctores nos dieron su diagnóstico, fríos pero directos. Es un milagro que aún camine. Su cuerpo apenas tiene sangre, sus plaquetas están por los suelos y la hemoglobina casi inexistente. No hay mucho que hacer, y les recomiendo llevarlo a casa. No me responsabilizaré si sucede lo inevitable. Mi papá, cabizbajo, nos miró desde la camilla con ojos apagados. Después de un largo silencio, dijo: No importa, hijos. Quizá ya estoy muerto en vida, y ustedes ni cuenta se han dado. Mis hermanos lloraron en silencio, pero yo sentía algo más profundo y oscuro, un resentimiento acumulado durante años. No pude contenerlo. A ti ni Dios te quiere ni te va a perdonar. Grité, lleno de rabia. Preferiste el alcohol que a nosotros, tu familia. Por eso estás así, y ni un milagro te salvaría, a menos que hagas un trato con él. Mi papá no respondió. Se limitó a mirarme con algo que no supe descifrar. Era una mezcla de tristeza, resignación y algo más. Algo que me hizo sentir un escalofrío que no entendí en ese momento. Aquella noche no dormí. Estaba convencido de que al amanecer lo encontraría muerto. Pero para mi sorpresa, al día siguiente lo vi de pie, lleno de energía. Incluso estaba reparando una fuga en el fregadero, como si nada hubiera pasado. ¿Cómo te sientes, papá?, le pregunté, incapaz de ocultar mi asombro. Como nuevo, hijo, me respondió con una sonrisa burlona. Como si nada hubiera pasado. En los meses siguientes, su salud no solo mejoró, sino que parecía rejuvenecer. A pesar de que seguía bebiendo todos los días, no volvió a enfermarse. No importaba cuánto tomara ni cuánto se desvelara, su cuerpo no mostraba ningún signo de deterioro. Incluso su piel, antes amarillenta, había recuperado un tono saludable. Una noche, mientras yo pasaba por la cocina, él estaba sentado con una botella en la mano. Su mirada estaba perdida, pero cuando me vio, sonrió de una manera que me incomodó. Ven, hijo. Quiero contarte algo. Me acerqué con recelo, y entonces comenzó a hablar, su voz era un murmullo lleno de algo que no pude identificar al principio. Tenías razón, dijo de pronto. Dios no me perdonaría jamás. Pero eso ya no importa, porque hice un trato con él. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. ¿Con quién hiciste un trato? Me miró fijamente, sus ojos brillando con algo que no era humano. Él vino a mí en un sueño. Me dijo que el perdón de Dios no era para gente como yo, pero que había otra manera. Le ofrecí los últimos 10 años de mi vida. A cambio, me prometió que no volvería a enfermarme. Que podría beber, disfrutar y hacer lo que quisiera sin consecuencias. Y desde entonces, así ha sido. ¿Y qué pasa cuando se cumplan esos 10 años? Le pregunté,
sintiendo un nudo en el estómago. Se encogió de hombros y sonrió de nuevo. Entonces él vendrá por lo que es suyo. Desde aquella noche, empecé a notar cosas extrañas en la casa. Las luces parpadeaban cada vez que mi papá entraba a una habitación. Los espejos reflejaban sombras que no estaban ahí. Incluso nuestro perro, que siempre lo adoró, ahora le gruñía y gemía cuando lo veía. A veces, mientras él dormía en el sillón con una botella vacía a su lado, podía escuchar murmullos. No eran suyos. Eran voces bajas, susurrantes, que parecían venir de ningún lugar y de todas partes a la vez. El tiempo pasó, y aunque la salud de mi papá seguía inexplicablemente perfecta, algo en él había cambiado. Su risa ya no era la misma, tenía un tono hueco, casi macabro. Sus ojos, que antes brillaban con un destello humano, ahora parecían oscuros, vacíos. A veces me despierto en medio de la noche con la sensación de que alguien me está observando. Y cuando miro hacia la puerta, a veces creo ver una figura alta y oscura de pie, inmóvil, observándome. Cuando prendo la luz, no hay nada, pero el aire se siente pesado, casi irrespirable. Me pregunto cuánto tiempo queda antes de que esos 10 años terminen. Me pregunto si vendrá a reclamar lo que le pertenece. A mi familia nunca le rinde el dinero, y eso que no ganamos mal. Es un misterio, pero parece que el dinero se esfuma por arte de magia. No creen que es algo menor, como perder un billetito. No, yo misma he visto desaparecer 20,000 pesos de un momento a otro, y a una tía le faltaron 500,000. Si contara todas las historias de dinero perdido, no terminaría. Lo más aterrador es que esto no es algo reciente, es una maldición que viene arrastrándose por 5 generaciones. Todo empezó con mi tatarabuelo José. Era un hombre muy pobre a sus 30 años, cuando muchos ya habían hecho fortuna, tenían buenas tierras y vestían ropas elegantes. José, en cambio, llevaba ropa desgastada, guaraches rotos y dormía en el suelo de una pequeña choza que compartía con una tía que apenas podía alimentarlo. Trabajaba todo el día en el campo, pero nunca lograba salir adelante. Una noche, harto de su vida, fue a la cantina del pueblo a beber y olvidarse de sus problemas. Entre tragos de whisky, comenzó a llorar y a lamentarse en voz alta, diciendo que haría cualquier cosa por tener dinero. Cualquier cosa, gritó, mientras algunos parroquianos lo miraban con compasión. Fue entonces cuando un hombre elegantemente vestido, que nadie había notado antes, se sentó a su lado. ¿Cualquier cosa?, le preguntó con una voz rasposa. Borracho y desesperado, mi tatarabuelo asintió. El hombre pagó la cuenta de José y le pidió que lo acompañara al monte. Aunque algo en ese hombre lo inquietaba, su olor a carbón y la forma en que cada paso que daba encendía pequeñas llamas en el pasto seco, José lo siguió. Cuando llegaron a un enorme árbol frondoso, el hombre reveló su verdadera identidad. Soy el diablo, le dijo con una sonrisa, y si quieres dinero, solo tienes que venderme tu alma y la de tu primer hijo. Cada vez que necesites dinero, ven a este árbol y lo encontrarás en el hueco del tronco. Sin dudarlo, José aceptó. El diablo sacó un cuchillo dorado y le pidió que se cortara la mano. Con la sangre que brotaba, sellaron el pacto con un apretón de manos. A la mañana siguiente, José despertó al pie del árbol. Recordó el pacto y decidió probar si era real. Pidió una gran cantidad de dinero, metió la mano en el hueco del tronco y sacó exactamente lo que había pedido. Con el tiempo, José se volvió un hombre rico. Compró tierras, caballos y casas, y llenó su cuello de cadenas de oro. Sin embargo, el rumor de su pacto con el diablo corrió como fuego en el pueblo. La gente lo miraba con temor y desprecio. Solo una joven llamada Renata se acercó a él. Se enamoraron y pronto tuvieron un hijo. Cuando Renata estaba embarazada, el diablo volvió a aparecer. Se le presentó a José en medio del pueblo, con una sonrisa maliciosa. No olvides llevarme a tu hijo al árbol, le dijo, antes de desaparecer en una nube de humo. José quedó paralizado.
Había olvidado esa parte del trato, y ahora que tenía a su hijo en brazos, el amor que sentía por él le impidió cumplir con su promesa. A partir de ese momento, José comenzó a ser perseguido por una criatura espeluznante, un ser mitad hombre y mitad cabra que lo acechaba en las sombras. Una noche, mientras todos dormían, José se levantó gritando que no quería que se lo llevaran. Salía corriendo al monte y nunca regresó. Mi tatarabuela alertó a las autoridades, pero tras meses de búsqueda, no encontraron ni un rastro de él. Con José desaparecido, la fortuna también se desvaneció. Mi tatarabuela volvió al árbol, esperando encontrar dinero, pero lo único que encontró fueron arañas y polvo. Los negocios de José se hundieron y las tierras tuvieron que ser vendidas. Desde entonces, la maldición del dinero perdido persigue a nuestra familia. Cada generación paga el precio del pacto con el diablo que hizo mi tatarabuelo. A veces me pregunto si ese árbol sigue ahí, esperando a que alguien más busque fortuna fácil. Pero después de conocer esta historia, dudo que alguien en nuestra familia se atreva a regresar.